Recorrida de lo que está pasando a esta hora del día y tomamos contacto con el Senado de la Nación. Se debate el proyecto de movilidad jubilatoria, llega con media sanción de la Cámara de Diputados. Milei ya anticipó que va a vetar este proyecto si se convierte en ley en el Senado hoy, pero por lo pronto habla Martín Lustó y lo escuchamos. Que han sufrido nuestros jubilados y pensionados, y eso obviamente genera una angustia enorme, gigantesca. Los bonos además son arbitrarios, son discrecionales, no generan ningún tipo de certidumbre. Entonces un jubilado o un pensionado no sabe si el mes siguiente puede comer o puede comprar los remedios si tuvo alguna urgencia, los remedios que usa siempre, o va a poder pagar el gas o la luz o el alquiler. Entonces se trata de dar un poquito más de certidumbre con respecto a la capacidad adquisitiva de los jubilados. Lo segundo que hace el proyecto es dar un incremento adicional. Pero ese incremento adicional es solamente para compensar la pérdida que tuvieron por la inflación de 20,6% de enero. Recordemos que hubo una devaluación del 118%, eso llevó a un índice de inflación de enero del 20,6%, y como contaba antes, cada vez que se cambia la fórmula, muchos gobiernos aprovechan para bajar el punto de partida. Con el decreto acerca de las jubilaciones que usó el gobierno, que emitió el gobierno, lo que hizo es dar menos que ese 20,6, dio 12,5. Entonces los jubilados perdieron poder adquisitivo en enero. Lo que hace este proyecto es compensar por esa pérdida que tuvieron. Entonces el mes siguiente, en septiembre, van a cobrar por la inflación de los meses anteriores un 4%, más la recomposición de lo que faltó cobrar en enero. Es mínimo. ¿Sí? Es compensar lo que... Recuerden que acabo de decir que vienen perdiendo 45% del año 2017. Estamos compensando la última pérdida grande que tuvieron, que fue la de enero. La última pérdida grande que tuvieron. Lo otro que hace es introducir un elemento, en mi opinión, de mucha equidad. Hemos tenido discusiones sobre si a las jubilaciones se las ajusta por RIPTE, es decir, por los salarios, o por el IPC, o por una mezcla. Para que no pierdan poder adquisitivo hay que ajustar por IPC, porque si no, vean lo que pasó en el último contexto económico. Acabo de decir que los jubilados perdieron casi la mitad de su poder adquisitivo. Entonces es justo actualizar por IPC, es lo más seguro, pero lo que hace este proyecto es que si a la economía argentina le va bien y los salarios le ganan a la inflación, la mitad de esa diferencia, la mitad de la diferencia entre lo que suban los salarios y lo que sube la inflación, también va para una mejora de los jubilados. Y yo creo que la importancia de eso la explicó muy bien el senador Salino en la comisión. Dijo, imaginen que esto va perfecto, que la Argentina crece con inflación cero. La Argentina se transforma en un boom, crecen los salarios, crece la actividad económica, la inflación es cero. ¿Qué le va a pasar a las jubilaciones en ese contexto? Van a crecer cero. Entonces lo que estamos haciendo es que si hay una ganancia económica, si la economía se agranda, si hay una ganancia de productividad y si esa ganancia de productividad va a los salarios, que entonces también se reflejen las jubilaciones y pensiones. Y me parece que esto es un elemento de estricta justicia. Además, cuando el gobierno suspendió la fórmula que tenía RIPTE, fue después de una caída del salario real del 40% acumulada desde el año 2017. Como esta es una economía cíclica y no puede caer tanto el salario real, en algún momento el salario real se tenía que recuperar. Justo el gobierno lo suspendió en un momento en que el propio gobierno pensaba que el salario real iba a crecer. Todavía no está pasando como debería pasar. Pero entonces esto les da una parte de esa ganancia de que la economía se haga más grande y mejor. Si eso ocurre, que los jubilados también participen de eso, habida cuenta de que han estado castigados tan fuerte durante tanto tiempo en el pasado. ¿Qué es lo otro que hace este proyecto? Pone como mínimo para las jubilaciones y pensiones, para las jubilaciones, la canasta básica. ¿Sí? Voy a explicar un poquito qué es la canasta básica. Hablamos de la canasta básica, pero para entender qué es la canasta básica y para ver si es un mínimo razonable. La canasta básica se calcula así. Se calcula cuántas calorías necesita una persona para vivir. ¿Cuántas calorías necesita una persona para vivir? Y a partir de esas calorías se ve en base a los usos y costumbres de la sociedad, es decir, cuál es nuestra dieta, cuál es la manera más barata de comprar esas calorías. Esa es la canasta básica alimentaria.
La canasta básica total lo único que hace es multiplicar eso por 2,2. Le está diciendo a alguien que si puede comprar 2 veces las calorías que necesita para vivir, no es pobre. Para que vean, cuando decimos cuánta pobreza hay en la Argentina, qué bajito es el umbral. Es comprar solamente 2 veces, de la manera más barata posible, las calorías que alguien necesita para vivir. Por eso coincido con el senador preopinante, el otro miembro informante, que esto fue una cosa arbitraria, una línea arbitraria que se determinó en diputados, en el consenso de diputados, pero entendamos que es más bien modesta. ¿Por qué? Porque mientras esa es la canasta alimentaria, ¿sí? Y a veces hay algunos que dicen que la canasta alimentaria para los jubilados es menor. ¿Por qué? Porque es verdad que cuanto mayor es la edad, menos calorías se consume. Entonces la canasta alimentaria es menor. Pero esa canasta alimentaria no incluye limpieza, insumo de farmacia, medicamentos, transporte, vivienda, recreación, vestimenta, no incluye nada. Entonces le estamos poniendo un escalón muy bajo. Eso es lo que está haciendo el artículo 4. Esa es la importancia del artículo 4. Es mínimo, puede ser arbitrario, pero es mínimo ese sostén que se le está poniendo a los jubilados y pensionados. ¿Qué otra cosa hace este proyecto? Exige información adicional para poder pensar cómo se hace un cambio estructural que haga más sustentable a nuestro sistema. En particular, exige información sobre la miríada de sistemas que hay dando vuelta en el país. Cuando nosotros hablamos del régimen general de jubilados y pensionados de la Argentina, sepamos que ese régimen general, que es la 24241, abarca a menos de la mitad de los jubilados. El resto está en otros sistemas. Está en sistemas provinciales, en cajas profesionales, en cajas estatales, en cajas privadas. Es menos de la mitad. Para que un sistema sea justo, tenemos que abordar la totalidad de esos sistemas. Ahora hace mucho que no se produce información sobre qué tan justos y equitativos son esos sistemas que solventa el propio Estado Nacional y por ende el resto de los argentinos. Y cuando hablamos de regímenes diferenciales o especiales, lo que estamos diciendo es que la proporción entre lo que se aporta y lo que se gana es distinta que para el jubilado de a pie. Y lo que tenemos que hacer es equiparar eso, pero no podemos saber ni cuánto cuesta, ni cuántos beneficios, es decir, cuánto privilegio hay si no tenemos datos. Y este gobierno se la pasa hablando de la jubilación de privilegio, de que corrigió la jubilación muy de privilegio, bien, pero no corrigió nada. La palabra del senador Martín Lustó. Se debate la reforma jubilatoria en el Senado y el gobierno puede recibir, bueno, un nuevo golpe en una semana complicada.